¿Qué tal amigos? Espero se encuentren excelente. En esta ocasión he preparado una presentación acerca del número de Avogadro, especialmente pues aplicado a problemas resueltos sobre moles, masas, número de átomos, moléculas e incluso iones. Entonces, primeramente, el número de Avogadro es nombrado así por el científico que por primera vez lo dedujo experimentalmente, de origen italiano, Amadeo Avogadro, y él determina que el número es del orden 6.02 o 6.023 por 10 elevado a la 23 partículas, que es lo que vamos a estar nosotros siempre utilizando cada vez que tomemos en cuenta este concepto. Entonces, el número de Avogadro, que es equivalente a un mol de cualquier sustancia, llámese elemento, compuesto o ion, es precisamente este número. Vamos a tomar este valor fijo y lo vamos a memorizar también preferentemente. 6.023 por 10 a la 23 partículas. En el caso, pues, de la química, que es donde utilizamos más esto, y en la física. Sin embargo, el número de Avogadro, pues, lo puedes ver como un número fijo. Así como una decena tiene 10 unidades de algo y una centena tiene 100 unidades de algo que consideremos, pues asimismo el número de Avogadro va a ser aplicado para un mol de cualquier entidad de la que estemos considerando. Por ejemplo, un mol de elefantes sería exactamente 6.023 por 10 elevado a la 23 elefantes, ¿no? Lo cual definitivamente no existe. Observen que el número de Avogadro es sumamente grande, 10 a la 23 para empezar, de acuerdo a la notación científica, se refiere a que es un 1 con 23 ceros delante de él. Incluso esto es 100 veces mayor, más de 100 veces mayor el número de Avogadro que el número de granos de arena de todas las playas del mundo, según se ha estimado. Imagínense qué tan grande es. A su vez, esto ocurre porque las entidades microscópicas que forman la materia, llámense átomos, moléculas o iones, pues son demasiado pequeñas. Así que para poder juntar un mol de cualquier sustancia requerimos de este número. Así entonces, un mol de cobalto o de cualquier otro elemento que ustedes deseen de la tabla periódica es igual a 6.023 por 10 elevado a la 23 átomos de cobalto. Un mol de ozono, el cual ya forma una molécula, un compuesto, es asimismo también 6.023 por 10 a la 23 ahora moléculas de ozono, o 3. Otro ejemplo, un mol de iones fosfito, pues entonces tiene que ser también 6.023 por 10 elevado a la 23 iones fosfito. Con estos conceptos preliminares básicos sobre el número de Avogadro, entonces vamos a empezar a resolver el primer problema, que nos menciona lo siguiente. Una muestra de glucosa, aquí está su fórmula condensada o molecular, contiene 4.0 por 10 a la 22 átomos de carbono. Entonces, este es el dato. Con este dato vamos a calcular primeramente, inciso A, cuántos átomos de hidrógeno contiene esta muestra. Bien, entonces la solución viene dada por este cálculo. El número de átomos de hidrógeno es igual en base al dato que tú tienes, que son 4 por 10 a la 22 átomos de carbono, se multiplica por 2 sencillamente porque como vemos en la fórmula condensada hay 12 átomos de hidrógeno por cada 6 de carbono, es decir, hay el doble de hidrógeno siempre que de carbono y entonces por esa razón lo multiplicamos por 2 sencillamente. Y así entonces ya sea que uses una calculadora o lo hagas directamente, aquí 4 por 2 es 8, se conserva el 10 a la 22 átomos de hidrógeno. Entonces ahí está la respuesta del inciso A. En el inciso B tenemos la pregunta, ¿cuántas moléculas de glucosa estarán presentes? Entonces, vamos a verlo. El número de moléculas de glucosa, que es toda esta entidad, C6H12O6, va a ser en base al mismo dato, ¿no? De 4 por 10 a la 22 átomos de carbono. Se va a dividir entre 6. ¿Por qué razón? Porque cada molécula de glucosa individualmente contiene 6 átomos de carbono, como lo vemos en su subíndice. Por eso entonces vamos a dividir el número de átomos de carbono que hay en total entre 6
y esto nos da el número de moléculas de glucosa, lo cual entonces es 6.67 por 10 a la 21 moléculas de glucosa. El inciso C nos pregunta cuántas moles de glucosa contiene esta muestra. Entonces, para resolver este cálculo, vamos a involucrar al número de Avogadro, precisamente. El mol de glucosa es igual al número de moléculas de glucosa que ya tenemos. Pero como vimos en la diapositiva anterior, cada mol de cualquier sustancia, incluyendo por supuesto la glucosa, siempre es equivalente a este número, ¿verdad? Ya lo reconoces. 6.023 por 10 elevado a la 23, el número de Avogadro, son moléculas de glucosa y entonces, pues evidentemente las moléculas de glucosa se colocan en la parte de abajo. Aquí utilizamos lo que es un factor unitario de conversión. Este paréntesis representa pues un 1 conveniente, porque esto es equivalente a un mol de glucosa, tiene el número de Avogadro de moléculas de glucosa. Pero coloco el número de moléculas de glucosa abajo en el denominador para que se pueda cancelar con las que tenemos aquí precisamente. Vamos a tacharlas para cancelarlas, ¿no? Y de esta manera, entonces, ya nos queda la unidad correspondiente, que es el mol de glucosa. El resultado de hacer esta operación, multiplicar este número por 1, pues es igual, y al dividirlo entre el número de Avogadro, el resultado es 0.11, redondeado 2 dígitos decimales, 0.11 mol de glucosa. De esta manera tenemos la respuesta a este inciso. Y finalmente el inciso D, calcular la masa de esta muestra expresada en gramos. Entonces vamos a realizarlo de esta manera para que nosotros veamos el cálculo a continuación. Entonces la masa de glucosa, de acuerdo a cómo se ve también en el tema de mol previamente a lo que es el número de Avogadro, si no tuvieran tan claro esos temas preliminares, voy a dejar los enlaces correspondientes para que ustedes los puedan consultar. Pero entonces en ese tema vemos que al calcular la masa, siempre se va a multiplicar la cantidad de mol, que es la que ya obtuvimos en el inciso C, 0.11 mol de glucosa, por el peso molecular o masa molar de esta sustancia. Aquí nosotros ya pues asumimos que sabemos hacer las masas molares o calcular pesos moleculares. Si tú lo haces así en base a los pesos atómicos correspondientes de la tabla periódica para cada elemento, te va a dar para la glucosa 180 gramos por cada mol. Así entonces el mol de glucosa se cancela con el mol y quedan los gramos de glucosa. Entonces 0.11 por 180 es igual a 19.93 gramos de glucosa aproximadamente, y de esta forma ya contestamos la pregunta a este problema. Vamos a entonces pasar a un segundo problema, un segundo ejemplo con también varios incisos, pero que ahora tiene un enfoque diferente. Menciona calcular la masa en gramos de cada uno de los siguientes casos. En el inciso A, vamos a obtener la masa expresada en gramos de esta cantidad, 0.00150 mol de dióxido de azufre. Entonces el cálculo correspondiente va a ser la masa de dióxido de azufre, el mol por la masa molar, como lo acabamos de ver en el problema anterior, y al multiplicar esta cantidad de mol por la masa molar del dióxido de azufre, que previamente calculada es de 64 gramos por cada mol. Entonces el mol se elimina nuevamente. El mol lo vamos a estar cancelando aquí. Y entonces quedan los gramos de dióxido de azufre. En el inciso B queremos saber la masa, pero a partir del número de átomos de argón de este elemento. Entonces son 2.98 por 10 a la 21 átomos de argón. Aquí colocas tu dato. Esto lo vamos a convertir con la ayuda de factores unitarios de conversión. Los átomos, para convertirlos primero a moles, es el primer paso. El mol va a conectar lo que es el número de partículas con el número de Avogadro con la masa correspondiente mediante la masa molar.
Entonces vamos a ver el primer paso de este cálculo. Tu dato inicial pues es este que ya tenemos aquí. Ahora, si quieres cancelar los átomos, tienes que colocarlo abajo. Así, átomos de argón se cancelan con átomos de argón. Un mol equivale al número de Avogadro. Eso siempre va a ser así. Ahora queda mol de argón, pero yo no quiero el mol de argón, sino quiero cuántos gramos de argón son los que están presentes aquí. A su vez, un mol de argón equivale a la masa o peso molecular del argón. En este caso, el peso atómico como un elemento que es el argón en la tabla periódica, redondeado, es de 40. Al cancelar aquí esto, entonces solamente quedan los gramos de argón. Siempre aquí es bien importante que hagas el análisis de unidades o el análisis dimensional. Siempre ve cancelando las unidades para que compruebes que estás en lo correcto y así yo verifico que mi cálculo está bien hecho. Al hacer estas operaciones, dividir 2.98 por 10 a la 21 entre el número de Avogadro y multiplicarlo por 40 nos da aproximadamente 0.2 gramos de argón, lo que está presente en esta muestra. Y finalmente el inciso C. Vamos a calcular la masa expresada en gramos para 1.05 por 10 elevado a la 20 moléculas de cafeína, que aquí se te proporciona la fórmula condensada de la cafeína. Porque obviamente va a ser necesaria para el peso o la masa molar. Así entonces, tenemos que la masa de cafeína en gramos va a ser igual. Obviamente siempre partes del dato que te da el mismo problema. Aquí está 1.05 por esa la 20 moléculas de cafeína están presentes. Igual que en el inciso B, vamos a convertirlas a mol de cafeína. Para eso te sirve el número de Avogadro, entonces. Y así se cancelan las moléculas estando arriba y abajo. Se eliminan o se cancelan. Y ahora entonces un mol de cafeína en el siguiente factor unitario de conversión, pues otra vez va a ser equivalente a la masa molar o peso molecular de la cafeína que calculada previamente nos dio 194. Así mol de cafeína con mol de cafeína se cancelan y solamente quedarán los gramos de cafeína. Al hacer las operaciones correspondientes con la ayuda de una calculadora científica obtenemos este resultado en color negro, 0.034 gramos de cafeína. O sea, es una cantidad pequeñita la que tenemos de este compuesto, de esta sustancia. Y vamos a ver un ejemplo más para pasar al final de esta presentación. El problema 3 que voy a resolver para ustedes menciona, vamos a calcular el número de moléculas. Ahora cambia. Te piden cuántas moléculas están presentes en cada caso, en estos tres incisos. Inciso A, tienes o cuentas con 0.0666 moles de propano. El número ahí 666, bueno, pues hay que tenerle cuidado también. Bueno, eso dicen, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver la solución exactamente. Inciso A. El número de moléculas de propano, que es C3H8, en base al dato que tenemos del mol correspondiente, tendremos que convertirlo a moléculas. Y para eso precisamente está nuevamente la definición del número de Avogadro. Un mol de cualquier sustancia es este número 6.023 por 10 elevado a la 23. Así que entonces el mol se va a poder cancelar. Mol de propano con mol de propano. Estos dos se eliminan. Y ya nos quedan entonces las moléculas de propano. Multiplicando estas cantidades son 4.01 por 10 elevado a la 22 moléculas de propano. Listo. Inciso B. Vamos con el inciso B. Nos dice una tableta de 50 miligramos de acetaminofén. Entonces ahora tienes miligramos. Esos miligramos tienes que convertirlos a gramos, que fue lo que hice aquí primeramente. El dato entonces es 50 por 10 a la menos 3 gramos, ¿no? Ya que el prefijo mili equivale a 10 a la menos 3.
en notación científica o la milésima parte. Entonces ya tienes la masa en gramos, vamos a pasar esta masa a lo que es mol de este medicamento, de este fármaco del acetaminofén, que de hecho es un analgésico no esteroideo, y entonces puedo cancelar los gramos de esta molécula. El mol, de acuerdo a lo que tenemos por el número de Avogadro, aquí sería 1, perdón, aquí no sería 10, sino 1 mol de acetaminofén equivale a 6.023 por 10 a la 23 moléculas de acetaminofén. Así entonces el mol se cancela con el mol. Insisto, este es 1, no 10. Hay un error de dedo de mi parte en la presentación, una disculpa por ello. Y entonces al cancelarse el mol con el mol, quedan las unidades de arriba, ¿no? Son las que nos sobreviven. Moléculas de este fármaco. El resultado de estas operaciones es de 2 por 10 a la 19 moléculas de acetaminofén. Y listo, vamos con el último inciso que nos menciona qué cantidad de moléculas habrán una cucharada de azúcar de mesa, que es la sacarosa. Aquí está su fórmula condensada con una masa de 10.5 gramos de azúcar. Entonces, aquí está resuelto. Vamos a desarrollarlo de forma similar a la anterior. El número de moléculas de sacarosa o de azúcar de mesa es igual. Inicia siempre con el dato que te proporcionan, evidentemente, no hay otro punto de partida. Entonces son 10.5 gramos de azúcar. Estos gramos primero los tenemos que convertir a moles. Para eso utilizamos la masa molar, ¿no? Como se ve en el tema de mol precisamente, en los videos previos que también tengo de este tema, como les mencioné al inicio del video. Entonces, bueno, se va a cancelar aquí los gramos con gramos de azúcar. Queda mol de sacarosa. Y el mol me permite conectar con el número de Avogadro. Un mol se pone, que está arriba, se pone abajo. Entonces aquí en el otro factor para que estos dos se cancelen y entonces queden las moléculas correspondientes. Entonces al realizar estas operaciones, dividir 10.5 entre 342 y multiplicar por el número de Avogadro, el resultado final es de 1.85 por 10 elevado a la 22 moléculas de sacarosa o azúcar de mesa. De esta manera entonces hemos resuelto pues una diversidad de problemas importantes, interesantes a la vez. Les invito a que escriban cualquier duda, cualquier sugerencia que tengan. Para mí es bienvenida y los estaré leyendo en las cajas de comentarios. Así que pues para mí ha sido un gusto apoyarles y nos estamos saludando para un próximo video. Mucho éxito.